El timbre sonó como un trueno en la quietud de mi apartamento. Era un viernes por la noche en Sevilla, y yo, Diego, estaba solo, perdido en el eco de una guitarra flamenca que sonaba en mi viejo tocadiscos. Abrí la puerta y allí estaba Álvaro, mi vecino, con los ojos brillando como si cargaran un secreto que no podía contener. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz temblando como las cuerdas de mi guitarra. No era la primera vez que lo veía nervioso, pero esta vez había algo distinto, algo que hacía que mi corazón latiera más rápido de lo normal. Lo dejé entrar, y el aire entre nosotros se llenó de una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Vivía en un pequeño apartamento en el corazón del barrio de Triana, donde las calles empedradas parecían susurrar historias de amor y desamor con cada paso. Álvaro, el chico de al lado, era el típico sevillano, alto, de ojos verdes que parecían esconder un océano, y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Siempre lo había visto con su novia, Clara, riendo en los bares o paseando por el río Guadalquivir. Pero esa noche, Clara no estaba, y Álvaro estaba en mi sala, mirando el suelo como si buscara respuestas en las baldosas. «Diego, necesito hablar contigo», dijo, sentándose en el borde de mi sofá. Sus manos temblaban, y yo, que siempre había sentido algo por él, traté de mantener la calma. Había soñado con este momento, pero nunca imaginé que sería así, tan crudo, tan real. «¿Qué pasa, Álvaro?», pregunté, apoyándome contra la pared para no dejar que mis propios nervios me traicionaran. Él respiró hondo, y sus palabras cayeron como una avalancha. «No sé cómo decir esto, pero siento algo por ti. Y no sé qué hacer con eso». El mundo se detuvo. Mi corazón, que ya latía rápido, ahora parecía querer escapar de mi pecho. Álvaro, el chico que siempre había considerado el hétero del edificio, estaba confesándome algo que nunca esperé escuchar. Yo, un ilustrador de 25 años que había aprendido a guardar mis sentimientos en un rincón oscuro de mi alma, no estaba preparado para esto. ¿Desde cuándo?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Desde hace meses, admitió, mirando hacia la ventana donde las luces de Triana parpadeaban como estrellas. Al principio pensé que era solo curiosidad, pero cada vez que te veía, cada vez que hablabas de tus dibujos o reías, sentía algo que no podía explicar. Y ahora estoy aquí, y no sé si estoy loco o qué. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo, Diego, el chico que siempre había sido abiertamente gay, que había enfrentado miradas y susurros en este barrio tradicional, no sabía cómo responder. Había soñado con Álvaro, sí, pero siempre desde la distancia, como quien mira una estrella inalcanzable. Y ahora, esa estrella estaba en mi sofá, vulnerable, roto, y buscando algo en mí. «Álvaro, esto no es fácil», dije, tratando de ordenar mis pensamientos. «Tú tienes a Clara, una vida». «¿Estás seguro de lo que estás diciendo?». «No estoy seguro de nada», respondió, levantando la mirada hacia mí. Sus ojos verdes estaban llenos de una tormenta que me hizo estremecer. «Solo sé que no puedo seguir fingiendo que no siento esto». Esa noche, hablamos hasta que el amanecer pintó el cielo de rosa. No hubo besos, no hubo promesas, solo una conversación cruda, honesta, que dejó mi alma temblando. Álvaro se fue, pero sus palabras se quedaron, como un eco que resonaba en cada rincón de mi apartamento. Me pregunté si esto era el comienzo de algo o el preludio de un desastre. Al día siguiente, el barrio de Triana seguía su ritmo habitual, el olor a café llenaba las calles, los niños jugaban en la plaza, y los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas. Pero para mí, todo había cambiado. Cada vez que miraba por la ventana, esperaba ver a Álvaro, preguntándome si tendría el valor de volver. Y cuando lo vi, caminando con Clara de la mano, mi corazón se partió en dos. ¿Había sido todo un sueño? ¿O era esta la realidad que ambos tendríamos que enfrentar?
Decidí no buscarlo. Si Álvaro quería enfrentar lo que sentía, tendría que dar el paso. Pero cada noche, cuando el tocadiscos llenaba mi apartamento con flamenco, no podía evitar imaginarlo en mi puerta, con esa mirada que me había dejado temblando. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté sumergirme en mi trabajo, dibujando ilustraciones para un libro infantil que debía entregar en una semana, pero cada trazo en mi tableta gráfica parecía gritar el nombre de Álvaro. Triana, con su bullicio y su vida, se sentía como un escenario vacío sin él. Me preguntaba si aquella noche había sido real o si solo había sido un momento de debilidad para él. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza de un bar cerca del río, lo vi. Álvaro caminaba solo, con las manos en los bolsillos y una expresión que no podía descifrar. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante, el mundo se detuvo de nuevo. Se acercó, dudando, como si cada paso le costara una batalla interna. «Diego, ¿puedo sentarme?», preguntó, señalando la silla vacía frente a mí. Asentí, tratando de mantener la compostura. El sol brillaba sobre el Guadalquivir, y el aire olía a azahar, pero mi atención estaba solo en él. Álvaro se sentó, y por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era nuestro lenguaje, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. «He estado pensando en lo que te dije», empezó, su voz baja, casi ahogada por el murmullo del bar. «No puedo dejar de pensar en ti, Diego. Pero también estoy aterrado». «¿Clare?» «Ella no sabe nada, y yo no sé cómo manejar esto». «Álvaro, esto no es algo que puedas decidir en una noche», respondí, tratando de sonar firme aunque mi corazón temblaba. «Si sientes algo por mí, tienes que estar seguro. No solo por ti, sino por ella, por mí. Por lo que esto significa en un lugar como este». Triana, aunque hermosa, no siempre era amable con quienes se salían de la norma. Yo lo sabía bien. Había crecido escuchando comentarios, enfrentando miradas que juzgaban mi forma de ser. Pero Álvaro era nuevo en este mundo, un mundo donde el amor no seguía las reglas que le habían enseñado. «Tienes razón», dijo, frotándose las manos como si quisiera borrar su propia confusión. «Pero no puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Cada vez que te veo, siento que estoy mintiendo a todos, incluyéndome a mí mismo». Sus palabras eran un eco de mis propios miedos. Yo también había vivido escondiéndome, aunque de una manera diferente. Había aprendido a sonreír ante los prejuicios, a ignorar las miradas, pero con Álvaro, todo era diferente. Él no era solo un vecino, no era solo un amigo. Era una posibilidad que nunca había considerado real. Esa tarde, caminamos por las calles de Triana, hablando de todo y de nada. Me contó sobre su infancia en un pueblo pequeño cerca de Cádiz, donde ser diferente no era una opción. Yo le hablé de mis años en Sevilla, de cómo había encontrado refugio en el arte, en los colores que me permitían expresar lo que las palabras no podían. Por primera vez, sentí que Álvaro no solo me veía, sino que me entendía. Pero la realidad nos alcanzó. Al doblar una esquina, Clara apareció, con su sonrisa radiante y su cabello ondeando al viento. Álvaro se tensó, y yo sentí un nudo en el estómago. Ella nos saludó, ajena a la tormenta que rugía entre nosotros. «Diego, qué bueno verte», dijo Clara, abrazándome con esa calidez que siempre me desarmaba. «Álvaro, ¿no tenías que recoger algo en casa?» Sí, ya voy», respondió él, evitando mi mirada. Clara se fue, y Álvaro se quedó en silencio, atrapado entre dos mundos. Yo no dije nada, pero el peso de su indecisión se sentía como una losa sobre mi pecho. Esa noche, solo en mi apartamento, dibujé su rostro en mi cuaderno, capturando cada detalle de sus ojos verdes, como si al dibujarlo pudiera entenderlo. La semana siguiente fue un juego de evitación.
Álvaro y yo nos cruzábamos en el edificio, en la calle, pero nuestras interacciones eran breves, cargadas de miradas que decían más que las palabras. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero cada pincelada era un recordatorio de él. Triana, con sus noches llenas de música y risas, se sentía como un escenario cruel que me obligaba a enfrentarme a mis sentimientos. Una noche, mientras el flamenco resonaba desde un bar cercano, alguien tocó a mi puerta. Era Álvaro, con una botella de vino en la mano y una expresión que mezclaba determinación y miedo. Necesito hablar contigo, dijo, entrando sin esperar mi respuesta. No puedo seguir así, Diego. No puedo seguir fingiendo. Cerré la puerta, y el mundo exterior desapareció. Solo éramos él y yo, en mi pequeño apartamento, con el peso de lo que estaba por venir. Abrimos el vino, y entre sorbo y sorbo, Álvaro comenzó a desmoronarse. Hablé con Clara, confesó, su voz temblando. Le dije que necesitaba tiempo, que no estaba seguro de lo que quería. Ella cree que estoy estresado por el trabajo, pero... No le dije la verdad. ¿Por qué no? Pregunté, aunque temía la respuesta. Porque tengo miedo, Diego. Miedo de lo que significa, de lo que dirán, de perder todo lo que conozco. Pero también tengo miedo de perderte a ti. Sus palabras eran un cuchillo, cortando cada defensa que había construido. Me acerqué a él, incapaz de contenerme, y por primera vez, nuestras manos se rozaron. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que el aire se volviera denso, cargado de posibilidades. Álvaro, esto no es solo sobre ti, dije, mi voz firme pero suave. Si decides explorar esto, tienes que estar seguro. No quiero ser un experimento, ni una fase. Merecemos algo real. Él asintió, y en sus ojos vi algo nuevo, una chispa de valentía. Esa noche, no hubo más palabras. Nos sentamos en el sofá, hombro con hombro, escuchando el flamenco que se colaba por la ventana. Por primera vez, sentí que no estaba solo en esta tormenta. Pero la paz no duró. Al día siguiente, Clara vino a mi apartamento, con los ojos rojos y la voz quebrada. Diego, ¿sabes qué le pasa a Álvaro? Preguntó. Está raro, distante. ¿Te ha dicho algo? Mi corazón se detuvo. Quería contarle todo, liberar el peso que llevaba, pero no podía. No era mi verdad para contar. Solo está pasando por un momento difícil, mentí, odiándome por ello. Clara se fue, y yo me quedé solo, preguntándome si había cometido un error al dejar que Álvaro entrara en mi vida. Pero cuando lo vi esa noche, en la escalera del edificio, supe que no había vuelta atrás. Él me miró, y sin decir una palabra, me tomó de la mano. Fue un gesto pequeño, pero en ese momento, Triana, Sevilla, el mundo entero, desapareció. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Álvaro y yo comenzamos a vernos en secreto, en mi apartamento, en callejones escondidos de Triana, donde nadie podía vernos. Cada encuentro era una mezcla de euforia y culpa. Sus besos eran nuevos, torpes, pero llenos de una pasión que me dejaba sin aliento. Pero cada vez que nos separábamos, la realidad volvía a golpear. Clara comenzó a sospechar. Me encontraba en la calle, en el mercado, con preguntas que eran como dagas. ¿Has visto a Álvaro? ¿Sabes dónde está? Yo esquivaba sus preguntas, pero el peso de la mentira crecía cada día. Una noche, mientras Álvaro y yo compartíamos una cerveza en mi balcón, mirando las luces del río, él rompió el silencio. Diego, no puedo seguir viviendo dos vidas. Tengo que decirle la verdad a Clara. El miedo me atravesó, pero también una extraña esperanza. ¿Estás seguro? Pregunté. Esto cambiará todo.
Lo sé, respondió, tomando mi mano. Pero no quiero seguir escondiéndome. No contigo. Decidimos que lo haría al día siguiente. Pero esa noche, mientras Álvaro dormía a mi lado, recibí un mensaje de Clara. Diego, necesito hablar contigo. Ahora. Mi corazón se hundió. Sabía que no podía evitarla más. La encontré en un bar cercano, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que algo está pasando entre tú y Álvaro, dijo, su voz temblando de rabia y dolor. No soy estúpida, Diego. Lo veo en cómo te mira, en cómo evita hablar de ti. No supe qué decir. Quería proteger a Álvaro, pero también a ella. Clara, lo siento, logré decir. No quería que esto pasara así. Ella se levantó, furiosa, y se fue sin decir más. Esa noche, cuando Álvaro despertó, le conté todo. Su rostro se llenó de pánico, pero también de determinación. Voy a hablar con ella ahora, dijo. No puedo dejar que esto siga así. Lo vi marcharse, y una parte de mí temió que no volvería. Triana, con sus calles llenas de vida, nunca se había sentido tan silenciosa. La espera fue insoportable. Pasé la noche en mi apartamento, mirando el teléfono, esperando alguna señal de Álvaro. Las calles de Triana, normalmente llenas de vida, se sentían como un laberinto de incertidumbre. Al amanecer, él apareció en mi puerta, con el rostro cansado pero los ojos brillando con una nueva claridad. Hablé con Clara, dijo, entrando y sentándose en el sofá. Le conté todo. No fue fácil, Diego. Ella lloró, gritó, pero al final. Me entendió. O al menos, lo intentó. Me senté a su lado, sin saber qué decir. Álvaro tomó mi mano, y por primera vez, no había miedo en su gesto. No sé qué viene ahora, continuó. Pero sé que quiero estar contigo, sin esconderme. Ese día, caminamos por Triana como si fuera la primera vez. Las miradas de los vecinos, los susurros, ya no importaban. Álvaro estaba a mi lado, y eso era suficiente. Pero la paz era frágil. Clara, aunque herida, no estaba lista para dejarlo ir. Me buscó días después, con una mezcla de dolor y comprensión. Diego, no te odio, dijo, sorprendiéndome. Solo quiero que él sea feliz. Pero esto es difícil para mí. Necesito tiempo. Asentí, respetando su dolor. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez, sentía que valía la pena. Álvaro y yo comenzamos a construir algo nuevo, algo real, en medio de las calles de Sevilla, donde el amor, aunque complicado, siempre encontraba una manera de florecer. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Álvaro y yo comenzamos a vivir nuestra relación abiertamente, enfrentando las miradas y los prejuicios de algunos vecinos. Triana, con su mezcla de tradición y modernidad, no siempre era un lugar fácil para dos hombres tomados de la mano. Pero cada desafío nos hacía más fuertes. Una noche, mientras celebrábamos mi cumpleaños en un bar junto al río, Álvaro me sorprendió con un regalo, un cuaderno de dibujo, con una dedicatoria escrita en la primera página. Para Diego, que me enseñó a ver el mundo con nuevos colores. Lágrimas llenaron mis ojos, no solo por el regalo, sino por lo que significaba. Él estaba comprometido, no solo conmigo, sino con esta vida que estábamos construyendo juntos. Pero no todo era perfecto. Clara, aunque intentaba seguir adelante, seguía siendo una presencia en nuestras vidas. Nos encontrábamos en eventos del barrio, y aunque siempre era amable, el dolor en sus ojos era evidente. Álvaro, por su parte, luchaba con la culpa, pero también con la felicidad que encontraba conmigo. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva ilustración, Álvaro entró en mi apartamento con una noticia.
Diego, me ofrecieron un trabajo en Madrid, dijo, su voz cargada de emoción y miedo. Es una gran oportunidad, pero... no quiero ir sin ti. La idea de dejar Triana, mi hogar, mi refugio, me aterró. Pero también sabía que el amor que había encontrado con Álvaro era algo que no podía dejar pasar. Hagámoslo juntos, dije, tomando su mano. Donde sea que vayamos, estaremos bien si estamos juntos. Mudarnos a Madrid fue un salto al vacío, pero también una promesa. Dejamos atrás las calles empedradas de Triana, el aroma del azahar, y los recuerdos de una vida que nos había cambiado para siempre. En Madrid, encontramos un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio vibrante donde nadie parecía juzgarnos. Por primera vez, Álvaro y yo éramos libres de ser nosotros mismos. Nuestra relación creció, no sin desafíos. Había días en los que los fantasmas del pasado, la culpa de Álvaro, mis propios miedos, intentaban colarse entre nosotros. Pero aprendimos a enfrentarlos, a hablar, a sostenernos el uno al otro. Mi arte floreció en Madrid, y Álvaro encontró su lugar en su nuevo trabajo, pero lo más importante era lo que construíamos juntos. Una noche, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, Álvaro se detuvo bajo un árbol iluminado por farolas. Diego, nunca pensé que mi vida sería así, dijo, tomando mis manos. Pero no cambiaría esto por nada. Tú me enseñaste lo que significa ser valiente, ser honesto. Te amo. Esas palabras, dichas bajo las estrellas de Madrid, fueron el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. No éramos perfectos, ni nuestra historia lo era. Pero era nuestra, y eso era suficiente. Volví a Triana un año después, solo para visitar. Las calles seguían igual, pero yo era diferente. Encontré a Clara en un café, y por primera vez, hablamos sin dolor. Ella había encontrado su propio camino, y aunque las cicatrices permanecían, también había paz. Álvaro y yo seguimos adelante, enfrentando el mundo con la certeza de que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier tormenta. Triana, Sevilla, Madrid, no importaba el lugar. Lo que importaba era que estábamos juntos, y eso me hacía temblar, no de miedo, sino de felicidad.